Hola, ¿qué tal, amigos? Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz. ¿Eso se enfoca? No le enfoca. Gracias, me encanta. Hace juego perfecto con mi personalidad. Porque necesita atención, pero no tanto, porque si no se muere. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Filosofá. Yo no soy Fabi. Yo no soy Dan. Y este es nuestro espacio donde aprendemos y les enseñamos filosofía de manera práctica, divertida y... pasando mucha, pero mucha vergüenza en internet. Here we go. Albert Einstein decía que lo importante es no dejar de hacerse preguntas, porque, completando esto con otra frase de Tagore, hacer preguntas es prueba de que se piensa. Protágoras, por ejemplo, también decía al respecto que no hay nada en la naturaleza que no sea la duda. Y hoy justamente queremos hablar de un filósofo y su método filosófico, el cual conseguimos fundamental, el dudar. Es decir, hacerse preguntas, que es el método socrático. Correcto. Y qué mejor manera de comenzar este capítulo que haciéndonos una pregunta. ¿Cuál era la necesidad de Sócrates de hacerse preguntas? Pues resulta que cuando Sócrates aparece en la escena, y decimos escena porque Sócrates era fabuloso, una diva de la cultura griega, amante de ágora, de la plaza, de la escena pública, y la usaba para entrar en discusión, en otras palabras, para armar show. Chaucero. Exactamente. Cuando Sócrates aparece en escena, había un grupo de educadores conocidos como los sofistas, para quienes la verdad no era importante, sino que lo importante para ellos era decir las cosas de modo de que convencieran. En otras palabras, ellos creían que lo importante era disponer de argumentos falsos en una disputa o en una discusión y hacer pasar esos argumentos como verdaderos, sabiendo que eran engañosos. El único fin era convencer a la audiencia, a los oyentes y pues a cualquier persona que estuviera en aquella plaza de que aquello que decían, para convencerlos. O sea, el único propósito era convencer a esa audiencia. Sócrates aparece en escena para enfrentar a estos filósofos falsos y les echa en cara la falsedad de sus argumentos a través de preguntas. Y es por medio de preguntas que Sócrates llega a cuestionar a sí mismo, también a la ciudad de Atenas completa. Así de exasperante era Sócrates. Qué fastidio, imagínate dedicar su vida a desmentir impostores en plazas públicas. Sí. O sea, o que, por ejemplo, tú y yo tenemos un showcito montado y lo armamos con Chalepac para hacer un show falso y que venga alguien y ¿por qué? ¡Cállate! O sea, que armemos un espectáculo acá para nuestras redes y tal, y que nos esmeremos en crear los argumentos que por muy falsos que sean para nosotros son ciertos, y busquemos convencerlos a ustedes de que esto es así por esto y esto y esto, y venga un fastidiosito, un Sócrates, un chaucerito, una diva a desmontarnos el teatro. Anda para tu casa, ¿quién te llamó? Exacto, porque a veces, o sea, uno puede decir, ay, yo soy Sócrates, pero muchas veces nosotros somos esos falsos filósofos en la vida cotidiana. Y yo creo que yo muchas veces también he llegado a ser Sócrates. Exacto. ¿Tú te has conseguido en ese tipo de situación en la que tú quieras como contradecir a esta persona porque tú sabes que está mintiendo? Bueno, me han pasado las dos. O sea, a veces quiero contradecir porque solo quiero contradecir, pero a veces también digo que también quiero contradecir porque tengo un punto. Pero generalmente porque quiero contradecir. O sea, generalmente te gusta, o sea, solo llevar la contraria. Pero es que depende de quién esté hablando. Total. No, y digamos que en mi caso es como que, yo sé que las cosas no son así. O sea, como este man está diciendo A, B y C, cuando yo sé que todo es D, F y G, por ejemplo. Exacto, pero también como que hay que tener en cuenta tanto las personas que tienen argumentos solo por convencer, como los Sócrates que quieren llegar a la verdad. Y es que no todos tenemos también la misma perspectiva de las cosas. Y eso es un
punto en el que empezamos a diferenciar todo, porque la perspectiva básicamente es lo que a cada individuo le da su manera de ver ciertas cosas con respecto sus razones, sus pasiones, sus convicciones, argumentos y las experiencias. Entonces yo veo esto desde este punto de vista por las experiencias que me han traído hasta acá. Entonces nos conseguimos con, no sé, un ejemplo súper hipotético, como que yo estoy diciendo esto, este es mi discurso en base a lo que yo he vivido, pero tengo un Sócrates del otro lado que lo viene a cuestionar, porque lo que él ha vivido lo llevan a otro escenario y otra perspectiva de cómo ver la situación que yo estoy planteando, o esta situación en la que los dos tenemos distintos puntos de vista. Y es muy curioso que justamente Sócrates dice que él llega a cuestionarse incluso a sí mismo. Claro. Y ese es el punto, o sea, hay que cuestionarse, aunque uno siempre tenga la razón, obvio. También hay que aprender a cuestionarse, o sea, cuáles son tus motivaciones, por qué lo estás viendo así, te has puesto en los zapatos de otra persona, o sea, son claro. Pero digamos que con respecto al tema de lo de Sócrates y esa diva y tal, a la hora de pensar, hey, yo pienso esto, yo siento que esto es así, 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 el problema realmente sería convencer a la audiencia, como por qué quiero convencer a la gente de que esto es así, con qué propósito y sí, o sea, a qué quiero lograr, a qué quiero llegar con esto. Ok, pero hay que aclarar algo. Sócrates, aunque era muy showcero y todo esto, realmente él no lo hacía como por decir, ustedes son unos desgraciados mentirosos, no, sino que realmente, o sea, sus preguntas eran muy francas y de hecho, él desmentía a esta gente haciéndoles preguntas para sí mismos, o sea, es como, ok, si a ti te pasó esto, entonces, ¿cómo te hizo sentir esto? O sea, entonces ahí es cuando ya la persona empieza a caérsele la mentira porque no ha vivido la experiencia. Exacto. O no tiene el detalle de lo que pasó. Claro, y cuando esa persona se detiene para buscar esas respuestas que solo las debería tener él, y pues se da cuenta de que no las tiene, es donde se le cae el teatrito. Pero es muy importante tu punto porque, o sea, ¿por qué no hacernos esas preguntas? O todas estas preguntas o preguntarnos a nosotros mismos es lo que nos va a llevar o lo que nos va a acercar al conocimiento. Exacto. De hecho, muchachos, Sócrates, estas preguntas realmente son interiores. Para nosotros, no para que nos andemos parando en una plaza y mira tú. ¿Por qué? Exacto. Es para cuestionarnos a nosotros mismos el por qué y por qué te estás sintiendo así. Exactamente. Y a lo largo de este capítulo vamos a tocar y a mencionar un par de ejemplos. De ejemplos y de cuestionamientos que realmente lo que es, o sea, a donde se tienen que aplicar es internamente. Okay. O sea, son preguntas que vamos a hablar más adelante, o sea, a lo largo del video, pero teniendo en cuenta que son preguntas internas. Para hacerte a ti mismo. Pero antes de pasar a esas preguntitas, tenemos que tocar un tema bastante importante en este capítulo, ya que Papá Sócrates nos dejó 5 pasos importantes y que seguramente nos pueden ayudar para llevar una buena vida en la sociedad del conocimiento. Número 1. Sé lo que te gustaría parecer. Esto es vivir según una visión propia. Es decir, si tú tienes la meta o tú en la sociedad aparentas ser una persona trabajadora, responsable, pero realmente no lo eres. O sea, tú sabes que eres un vago y que te gusta dejar en visto y bloquear a la gente porque no tienes responsabilidad afectiva. Pero tú lo aparentas y quieres serlo, entonces tienes que trabajar en pro a eso. Creo más o menos es lo que quiso decir. Yo creo que por ahí va. O sea, si yo quiero ser un modelo, yo tengo que llevar una vida en la que cada vez me parezca más a un modelo. Ok, pero depende de qué modelo. Por poner un Porque ejemplo. puede ser modelo chubby y para ser modelo chubby tienes que engordar. Estoy bastante delgado. Exacto. Pero como dicen en inglés, fake it until you make it. O sea, fíngelo hasta que sea cierto. O hasta que tú lo logres. Exacto. O hasta que tú mismo te lo creas. Exacto. En Latinoamérica, sobre todo en Colombia, decimos como, si usted no se las cree, nadie se las va a creer. Exactamente. Bueno, número 2. Sé que soy inteligente porque sé que no sé nada. Habiendo dicho el paso número 1, esto nos ayuda a conocer nuestras limitaciones. Todos conocemos gente que pretende saberlo todo en redes sociales, sobre todo.
Muchas veces es más importante para ellos imponer su opinión que aportar alguna respuesta correcta. Más en la sociedad de la información, que lo más inteligente es asumir que no lo sabemos todo, que ni siquiera los expertos en cada ámbito lo saben todo, y que lo importante es saber decir, lo estudiaré. Y creo que la clave está en la cita justamente de Sócrates, que dice: sé que soy inteligente porque sé que no sé nada. O sea, estás asumiendo una posición de humildad al decir, o sea, no sé nada y por eso ya soy inteligente, ¿sabes? O sea, no es simplemente, ay, no sé nada o ay, tú no sabes nada, sino, ¿sabes? Tener la humildad de saber que realmente claro, no lo y conoces. no imponer tu razón encima de la de nadie. Recuerden lo que decíamos en el primer capítulo. Soltar el deseo de tener siempre la razón nos va a ayudar a o sea, un largo etcétera. Como por ejemplo, reafirmar tus creencias con los argumentos de cualquier otra persona. O Y eso es incluso cambiar las creencias que ya tenías por las nuevas, o sea, funcionando con el argumento de esta persona. de quien te objeta, por así decirlo. Pero es súper importante, me parece bastante valioso el hecho de dar un paso hacia adentro y reconocer que nuestra inteligencia está fundamentada en el hecho de que no sabemos nada. Esto nos abre a nuevos conocimientos, nuevas opiniones y oportunidades de acercarnos a la verdad y a la sabiduría, que es la base de este proyecto. Número 3. La educación consiste en encender una llama, no en llenar un buque. Expande tus horizontes. Actualmente nosotros vivimos en una época digital donde literalmente tenemos todo a un clic de distancia, donde podemos callarle la boca a personas con simplemente leyendo Wikipedia. Entonces, siempre podemos, alguna cosa que nos cause curiosidad, a veces por simple pereza no queremos googlearla o nos quedamos con la duda y la incertidumbre y realmente deberíamos simplemente googlear porque nos cuesta nada. Esta frase lo que nos está exhortando es precisamente a eso, a no quedarse con esa duda, a expanda sus horizontes con respecto al conocimiento, ya que en esta era digital tenemos todo en internet, todo en la pantalla, todo en nuestro computador. ¿Por qué quedarnos con esta duda? Y precisamente el tema de encender una llama es que acá empiece una búsqueda para el conocimiento, ya que tenemos toda esta información, toda esta fuente de conocimiento, y llenar un buque. O sea, no tenemos que llenar un espacio indefinido con nada. O sea, la idea es empezar un camino hacia el conocimiento. De hablarlo como si fuese una llama es que realmente esto te apasione. O sea, que esto realmente sea algo dentro de ti que diga, necesito saberlo, y no es como, bueno, ay, qué pereza buscarlo, me quedaré con la duda, porque de verdad es más fácil quedarse con la duda que como que ir y buscar. En estos días estaba viendo Dragon Ball GT. ¿Tú ves Dragon Ball GT? ¿Lo has visto alguna vez? No, mi mamá no me dejó verlo porque era diabólico. A mí también me decían que era diabólico, pero igual lo veía. Porque tú eras rebelde. Yo sí hacía caso. Yo sí era obediente. Dragon Ball GT, o sea, tiene mucho hate porque no lo escribió su autor. Pero, en fin, la estaba viendo y hay un capítulo donde hay un personaje que se llama Pan, la secuestran unas abejas porque se volvieron miniaturas, por alguna razón se volvieron miniaturas. Y yo decía, estas abejas la volvieron su abeja reina porque habían perdido a su reina. Y yo decía, oye, ¿y de dónde salen las abejas reinas? Porque yo nunca he visto una abeja reina que no sea en su panal. ¿Y por qué? Y decían no sé qué, los zánganos. Y yo decía, ¿pero por qué a los zánganos se les llama zánganos? Porque ¿de dónde viene ese nombre? Y me fui a Wikipedia porque de verdad duré muchos días pensando y dije, ay, por favor. O sea, esa serie te sembró la duda. O sea, con respecto a ¿por qué se le llama zángano a un zángano? ¿Por qué? ¿De dónde sale la abeja reina si tú naturalmente no la ves por allí? Entonces dije, bueno, investiguemos. Resulta que los zánganos se les llama así porque son un tipo de abeja especial que simplemente se dedica a aparearse con la reina. ¿What? No hacen más nada que no sea no tienen otra función en la colonia. aparearse con la reina y tener muchos bebés. Por eso que dicen, eres un... Yo ni idea, güey. O sea, yo ni idea. Eso me voló la cabeza. Y segundo, ¿de dónde nacen las reinas? Se convierte. ejemplo, vamos a suponer, la reina por alguna razón salió, la mataron.
¿Qué hace esta colonia? No se va a echar a morir, simplemente elige a una abeja hembra bebé y preparan una miel especial que se le llama miel real y empiezan a alimentarla. Ñam, ñam, ñam. Y esta abejita se vuelve una abeja reina. O sea, es muy loco porque es como que tiene unas hormonas especiales. La miel La miel que la convierte. una abeja reina. Eso es una abeja simple. O sea, si no Cualquier abeja, exacto, cualquier abeja puede, o sea, cualquier abeja hembra puede llegar a ser una abeja reina si es alimentada con la miel. es una locura. Exacto. Entonces Yo ni idea. yo dije, wow, si de verdad nos pusiéramos a ver como cada cosita de cosas normales que vemos, de verdad supiéramos muchas cosas, Pero no, flojera. Número 4. Quien no se contenta con lo que tiene, no se contentaría tampoco con lo que le gustaría tener. Esto quiere decir que lo que tengas es suficiente. Muchas veces nos deprimimos y le damos mucha vuelta a un asunto en nuestra cabeza, y es que mira la edad que tengo y qué cosas he conseguido o qué cosas no he conseguido o no he hecho nada o me falta mucho por conseguir. Y realmente en la gratitud es donde está ese impulso a conseguir estas cosas que pues, siguen siendo nuestros profundos deseos. O sea, la gratitud por lo que ya tenemos, la gratitud por lo que ya conseguimos, la gratitud por el lugar en el que estamos y la gratitud hacia lo que nos trajo a donde estamos, que son nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros talentos. Y pues últimamente me he estado como azotando mucho a mí mismo porque voy pisando los 30 y no he completado muchas cosas que he querido hacer desde hace décadas, pero al final lo que se debe agradecer es lo que tenemos, lo que hemos conseguido hasta el sol de hoy, y en base a eso empoderarnos y seguir caminando hacia construir esos sueños y materializarlos. exacto. Es que hace poco leí como una cita, no me acuerdo de quién era, lo siento. Decía que cuando empezamos a concentrarnos en nosotros mismos, el único reproche que hay es no haberlo hecho antes. Pero también me parece que eso no está tan acertado, porque creo que cuando uno toma la decisión es el momento. No era ni antes, ni hace 5 años, ni hace 5 días. El momento en el que tú decides empezar algo y te convences, ese es el momento justo donde de verdad deberías empezar. Entonces, no debemos azotarnos y decir que soy un inútil, que no lo hice antes. O sea, este es tu momento. Entonces, si tú quieres empezar un proyecto o quieres hacer alguna cosa que siempre has querido hacer, y lo decides hoy, este es tu momento, no fue otro, es este. Entonces, así tengas poco o tengas mucho, lo importante es emplearlo bien para lograr el objetivo. Y para terminar con eso, si hoy decidiste empezar este proyecto que tenías meses o tenías años pensándolo, pues lo previamente vivido es lo que te ha traído al día de hoy tomar esa decisión. Exacto. O sea, si no tomaste esa decisión ayer o hace un mes, Necesitabas ese tiempo. necesitabas ese tiempo y pues las condiciones no se habían dado para que tomaras esa decisión. Correcto. Número 5. El principio de la sabiduría es la definición de los términos. Se debe definir lo que se quiere. Si entendemos el éxito como mejora constante y avanzamos a diario hacia nuestros objetivos, ya estamos teniendo éxito. De lo que nos preguntemos hoy dependerá el tipo de persona que seremos mañana. Wow. Empecemos porque la definición de éxito no está escrita. O sea, Es muy para personal. ti es totalmente personal. Y aquí volvemos con el tema de las perspectivas y las condiciones que nos han traído hasta el día de hoy acá, y pensar de la forma en la que pensamos. Para ti, el éxito puede ser tener una casa, un carro, tener un trabajo súper estable que te dé los suficientes ingresos para mantener una familia feliz y contenta. Pero en lo personal, yo jamás pensaría tener una familia. Para mí el éxito, no sé, sería tener un avión lleno de bandidas y alcohol y lo que sea. Y para cualquier persona pudiera ser una definición totalmente diferente de lo que es el éxito. Pero lo que realmente nos va a acercar es trabajar diariamente en pro de nuestros objetivos. Ya eso es tener éxito. Independientemente de que para otra persona sea éxito A o B, para mí C y D es mi éxito y yo trabajo todos los días en pro a eso. Si hoy nos preguntamos qué estoy haciendo, qué debo hacer, cómo debo hacerlo, mañana seremos una persona un poquito más
independiente con respecto a lo que necesitamos para conseguir el éxito que nosotros mismos. O sea, el éxito no es más que la vara que nosotros nos pongamos. Y de preguntarnos cada día qué debemos hacer o qué estamos haciendo para lograrlo, es lo que nos va a ayudar a saltar esa vara. Y, por ejemplo, si ponemos el principio de la sabiduría es la definición de los términos, ¿verdad? Entonces, vamos a definir tu éxito. ¿Qué es para ti una bandida y qué es para ti tener mucha lana? O sea... Total, porque vuelve y juega. Para ti, tener muchas bandidas es tener solo 2, y para mí sería tener 10. Exacto. O incluso, ¿qué es bandida? Porque para ti bandida puede ser, imagínate que son unas mujeres, las mateatletas. O sea, y que las estás llevando es a que ellas hagan, o sea, ganen un partido, un campeonato en China. O sea, exacto. Van en tu avión privado. En tu avión privado llevando a las mateatletas que las respetas muchísimo. Ajá. A ganar el triatlón de no sé qué. Realmente es definir. Exacto. ¿Qué es exactamente lo que quieres decir? Porque de verdad Total. Habiendo dicho esto, ¿qué es el pensamiento socrático? El método socrático es una forma de pensamiento crítico, es decir, es un sincero diálogo con uno mismo. Se utilizan 6 tipos distintos de preguntas para cuestionar el pensamiento. Okay. Entre ellas tenemos preguntas de aclaración. También tenemos preguntas que producen suposiciones. Preguntas que requieren razón o pruebas. Preguntas sobre las perspectivas. Preguntas que calculan las consecuencias y preguntas sobre la misma pregunta. Ahora, ya conociendo estas 6 tipos de cuestionamientos, queremos aplicarlas, queremos cruzar esa raya, queremos aplicarlas a un comentario que vimos en Facebook y que al parecer está teniendo mucho revuelo este tema de conversación. El comentario dice así: me parece que la industria del entretenimiento infantil cada vez se esfuerza más en promover y normalizar ciertas conductas entre personas del mismo género. A este planteamiento podemos aplicarle el método socrático para indagar un poco más en la razón que tiene y por qué pensaríamos de esta manera. ¿Cuáles son esas preguntas? Ok, la primera es: ¿por qué dices eso? ¿Cómo te relacionas con eso? ¿Por qué te sientes así? Y podrías explicarlo con más detalle. Claro, estas son preguntas que nos van a ayudar a aclarar el planteamiento. ¿Por qué te parece que esto es así? ¿Qué te hace pensarlo? Obviamente no tenemos el punto de vista de la persona que escribió esto, pero vamos a hacer un ejercicio. Sí, un ejercicio. Vamos a suponer, yo digo, ¿por qué dices eso? Pues lo digo realmente porque está en tendencia. O sea, creo que las personas se apropian de algo más cuando está en tendencia. O sea, es lo que suele pasar. En vez de tener un pensamiento propio y decir, mira, yo realmente creo esto, es como que está de moda decir esto, entonces lo digo. Exactamente. Ahora tenemos también las preguntas que producen suposiciones. ¿Qué podemos asumir de esto? ¿Qué significa esto? ¿Puedes verificar tu suposición? Es decir, en la última pregunta de ¿puedes verificar su suposición? O sea, entonces hazme un conteo de cuántas películas has visto bajo Exacto. esto. O sea, primero, dime, ¿cuál es la campaña o cuál es la... Sí, que tienen estos contenidos para entretenimiento infantil que te hacen pensar o que justifican tu suposición. Ok, antes de que se ataquen todos, queremos aclarar una cosa, y es que estamos simplemente aplicando esto, lo pueden aplicar a cualquier cosa, cualquier problema que tengan, nosotros simplemente estamos haciendo el ejercicio. Yo creo que ya quedó claro que el método socrático debería ser aplicado en cualquier planteamiento para poder hallar una profunda razón y unos profundos contextos con respecto incluso cuestionar nuestros propios pensamientos. Correcto. Y opiniones. Luego de las preguntas que producen suposiciones, tenemos unas que requieren de razón y pruebas. Entonces, ¿tienes un ejemplo de esto en la vida real? ¿Qué te ha hecho creer eso? ¿Por qué crees que esto sucedió? Esto creo que puede servir mucho para las personas que son conspiranoicas. Sí. O sea, porque para ellos pueden ser... Es que todo es tan relativo, porque para ellos ver un video en YouTube es una prueba.
que de repente Chávez con los ojos de serpiente, o sea, ya es reptiliano. Entonces, va muy depende de la persona que seas, obviamente. Ahora, pero necesitamos razones y pruebas. Tú me estás planteando que la industria de entretenimiento infantil se está esforzando en promover y normalizar conductas entre personas del mismo género. Entonces, ¿has visto esto tener un impacto en la vida real? O sea, ¿de qué manera has visto que esto que estás planteando tiene un escenario consciente y real en la vida cotidiana, en la realidad en la que vivimos? ¿Qué te ha hecho creer eso? ¿O simplemente es una percepción que tienes? Yo creo que una persona lo puede impactar mucho si esta persona ya se siente identificada con algo. Exactamente, o sea, debe tener como una especie de predisposición, como estar sensible de que este contenido me está afectando a mí directamente y siento que debería esa realidad aplicar, como me siento aplicar al resto de la sociedad. Correcto, yo creo que no es que influye y te vuelve, sino que si esta persona ya tiene ciertas actitudes, se va a sentir simplemente identificado. O sea, no es que me convertí, sino que simplemente esta persona ya presentaba esto y se identificó. Y esta escena en esta película lo que me hizo fue sentir una afinidad con eso que muestra, que a su vez esa afinidad se conecta con algo muy en mi interior, que es... Y además, los niños ni siquiera lo notaron. O sea, papás, revísense. Exacto. Entonces, tenemos preguntas sobre la perspectiva. ¿Hay otra manera de ver esto? ¿Has pensado en el punto de vista de otra persona? Exactamente. ¿Quién se beneficia y quién pierde con esta consecuencia? Ok, por ejemplo, es muy importante esta que dice, ¿has pensado en el punto de vista de otra persona? Claro. Hay personas que se han ofendido realmente con esta escena. No, y dan por sentado esto. O sea, la industria de tal, esto es lo que está sucediendo. A ver, pero otra persona puede decir, tener otra perspectiva y decir, la industria lo que está haciendo es que seamos más tolerantes. Y además, acuérdate que también existen millones de niños que han sido adoptados por familias homoparentales. Exacto. Entonces, al ver esta escena, de pronto se sienten identificados de que tienen una familia normal. Exactamente. O sea, es como una manera también de hacer sentir incluidos a estos niños que de pronto han sido molestados por tener padres del mismo sexo. Exactamente. Y aquí es donde venimos. ¿A quién se beneficia o a quién perjudica esta consecuencia? Pues todas las perspectivas realmente son válidas. O sea, porque si bien tú eres una persona y tienes tu esposo, tú eres una mujer y tienes tu esposo y tienes tu hijo, para ti esto afecta indirectamente a tu hijo, que tú no quieres que sea influenciado por ciertas conductas que a lo largo de su vida van a estar estrictamente relacionadas con su personalidad y sus preferencias. Tú no tienes nada que influir en eso, una película no tiene nada que influir. Exactamente. Ahora, ¿a quién puede beneficiar? A estos niños que, como tú lo decías, fueron adoptados por una pareja homoparental y que de alguna manera lo que los está ayudando es a sentirse un poco normales porque están en una pantalla grande. Uh-huh. O sea, en el colegio o ayudar a entender a los otros niños que quizás los molestan, a entender que es una familia también. A eso era lo que iba. O sea, en el colegio o en el parque no me siento normal porque hay niños que tienen parejas heteroparentales y yo tengo una pareja de padres que son del mismo sexo. Entonces me siento de una manera que no me hace sentir bien. O sea, no me siento bien con esta forma y veo esta escena y me hace sentir un poquito más normal porque la industria del entretenimiento está normalizando este tipo de conductas. Y puede ser para bien o para mal dependiendo de tu punto de vista. Exactamente. Correcto. Y ahora tenemos las últimas, mentiras, faltan dos. Preguntas que calculan las consecuencias. ¿Cuál es la implicación de esto? ¿Se relaciona esto con el conocimiento previo? ¿Cómo afecta X a Y? Es básicamente lo mismo que estamos hablando con respecto a las perspectivas, pero ya vamos un poquito más adentro de lo que son las consecuencias como tal. ¿Qué sería lo peor que puede pasar? Y por ejemplo, la palabra consecuencias está como mal escuchada porque realmente consecuencias es lo que pasa después de un acto. Puede ser bueno, puede ser malo. Ahora bien, preguntas que calculan las consecuencias. ¿Cuál es la implicación de esto? ¿Se relaciona esto con el conocimiento previo? ¿Cómo afecta X a Y? En cómo afecta X a Y ya lo hablamos un poquito en el punto anterior, que son las preguntas sobre la perspectiva, pero
¿Se relaciona esto con el conocimiento previo? Pues yo creería que sí. Tiene mucha relación con lo que hemos visto a lo largo de nuestras vidas, con muchos personajes animados que son animales, son masculinos y, no sé, se visten de mujer y besan a otros personajes masculinos, y esto en aquel entonces a las personas de nuestra generación nos daba risa y nos causaba gracia y no nos deteníamos a pensar, oye, esto Oye, es es un conejo y es travesti, o sea, no. Y besa a hombres, Exacto, besa a no. humanos. Exacto, no lo pensábamos. Y en aquel entonces nuestros padres nos ponían, ay, no veas eso porque te vas a volver gay. Bueno, sí se ponían, pero decían que era del diablo. O sea, tenían otros argumentos. Exacto, vemos que los argumentos evolucionan al pasar de las décadas y las generaciones. Luego tenemos las preguntas sobre la pregunta. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida cotidiana? ¿Cuál fue el punto de tu investigación? ¿Cuál crees tú que fue el punto de la investigación de la persona que comentó esto, Fabi? Ay, Dios Odio. mío. Bueno, hate, exacto. Pero, por ejemplo, si vamos a la primera pregunta que dice, ¿cómo puedes aplicar esto a tu vida cotidiana? Pues yo diría que el mensaje de la película no fue simplemente... Bueno, la verdad yo no he visto la película. O sea, ha sido tanto el show que de verdad la película no la he visto, pero la veré. Antes de que la quiten. Exacto. Hay que verla antes de Hay que verla. Entonces, las personas dicen, ¿cómo le voy a explicar a mi hijo? Muy fácil. O sea, realmente creo que un niño tiene la capacidad de entender. Incluso mejor que nosotros. Muchas veces. Incluso mucho mejor que nosotros. Que hubo alguien, este niño está abandonado y simplemente dos personas decidieron amarlo y decidieron ser sus mamás o sus papás o como ellos lo decidan. Entonces creo que para un niño realmente no hay tanto conflicto, porque en la vida real, en el mundo real, no en nuestra burbuja, que nosotros construimos una burbuja a base de las personas que piensan igual a nosotros, pero fuera de esa burbuja existen cosas que les tienes que explicar al niño porque... eventualmente, porque él no se va a quedar en esa burbuja para siempre. Entonces, ¿cómo lo puedes aplicar esto a tu vida cotidiana? Es preparando a tu hijo para tener un pensamiento crítico y que sea tolerante con las cosas que va a ver en la vida. Y que empieza a generar un pensamiento crítico en base al amor y la tolerancia, que es de lo que carece tanto nuestra sociedad hoy en día. Bueno, hubo un amigo de Platón llamado Querofonte, el que en una ocasión va a consultar a un oráculo y le pregunta quién es el más sabio de Atenas. A lo que el oráculo le responde que el hombre más sabio es Sócrates. Querofonte se lo cuenta a Sócrates mientras que la historia se difunde por toda la ciudad. De pronto, por modestia, Sócrates decide demostrar lo contrario y para ello sale a preguntar a sus conciudadanos por las calles y las plazas qué son las cosas que él ignora, qué es el valor, qué es la justicia, qué es la amistad, qué es la ciencia, pero sus conciudadanos tampoco lo saben y lo peor es que ni siquiera tienen o tenían, como Sócrates, conciencia de su ignorancia, razón por la cual los cuestionamientos de Sócrates llegan a ser tan molestos porque les está haciendo enfrentarse a su ignorancia. A diferencia de los sofistas, para Sócrates lo importante es lo que las cosas son verdaderamente. Es eso lo que busca cuando pregunta y pregunta y pregunta. Y este es el principio de la autorreflexión y el pensamiento crítico. Sócrates enseña a sus alumnos a encontrar la verdad, la esencia, el ser de las cosas, mirándolas, bombardeándolas de preguntas. Después de todo, es a través de esta herramienta que logra deshacerse de lo inesencial de las cosas para llegar a lo esencial. Y creo que es a eso a lo que debemos llegar en nuestras vidas, como deshacernos de lo que no importa, de las pretensiones, de todo esto que tenemos preestablecido y empezar una búsqueda de la verdad en base a un pensamiento crítico, porque podemos dejarnos influenciar por cualquier opinión que vamos en redes, que es lo que comentamos al principio del segmento anterior. La gente ve que esto es tendencia, ve que un número indefinido de personas está pensando de esta forma y de una lo adopta y ni siquiera se detiene a pensar de una manera crítica para conseguir un argumento propio sobre este escenario, sobre esta situación, que lo haga destacar del común. Exacto, y es que
nosotros como individuos de la sociedad tenemos un pensamiento ya preestablecido que está lleno de adornos. Entonces la idea es sacarse este pensamiento, quitarle todos los adornos para que simplemente se convierta en la verdad, que es así, pero está llena de adornos así. O sea, realmente nosotros tenemos preestablecidos muchas cosas que están llenas de cosas que no son. Y creo que a lo largo de la vida se vuelve súper contraproducente porque estos adornos y esta verdad adoptada lo que nos trae son problemas con respecto al qué dirán o a cómo piensan las demás personas ante esta situación en específica, y esos problemas no traen absolutamente nada bueno cuando pudiéramos estar deteniéndonos, pensando de una manera crítica y caminando hacia la verdad para conseguir una buena manera de vivir en sociedad del conocimiento. Pero Sócrates no es el único que busca la verdad por medio de la pregunta, ¿o sí, Fabi? Exacto, también lo hace, por ejemplo, Jesucristo. Desde luego, dada su naturaleza, si se acepta lo que él decía acerca de sí mismo, sus preguntas tienen otro filo. Mediante ellas, lo que busca es diseccionar la fe de sus seguidores y sus motivaciones. Hay un pasaje bíblico, por ejemplo, que cuenta el momento en el que Jesús llega al estanque, en el que solían ocurrir milagros cada cierto tiempo, y allí se encuentra con un paralítico que llevaba ya mucho tiempo esperando un milagro. Entonces se acerca a él y le hace una pregunta que parece tonta o ingenua, pero que si lo pensamos bien realmente tiene mucha profundidad. Le dice: ¿quieres ser sano? Parece tonta porque uno puede preguntarse: ¿quién no quiere ser sano? ¿Quién no quiere superar la enfermedad cuando se encuentra en una condición crítica de salud? Pero lo cierto es que hay personas que se acostumbran a sus condiciones de miseria o simplemente no quieren enfrentar su ignorancia y prefieren permanecer sumidos en la oscuridad de su mediocridad o de su mentira. ¿Quieres estar bien?, pregunta Jesús, y de esta manera cuestiona ese estado de decadencia con el que muchos llegan a familiarizarse. Porque después de todo, por poner otro ejemplo, muchos llegan a sentirse a gusto con el hecho de generar lástima en los demás. Muchos encuentran cierta satisfacción asumiendo siempre el papel de víctima, porque de alguna manera ellos les dan un buen punto de partida para la manipulación. Claro, nos encontramos con muchas personas en la calle que, pudiendo tener todas las posibilidades de salir adelante por sus propios medios, prefieren estar sentados en una esquina pidiendo limosna, generando lástima, cuando uno se detiene y los mira y dice: ve, pero este señor tiene sus dos piernas y sus dos manos, ¿por qué no está trabajando? Y pueden tener infinidad de razones. Es que no consigo trabajo, es que nadie le da trabajo a un viejo o lo que sea, pero prefieren permanecer sumidos en la oscuridad. Y por ejemplo, yendo puntualmente al caso, porque por ejemplo, uno puede entender la situación de que de verdad están en la calle, de verdad no tienen como las condiciones óptimas para salir adelante, eso yo lo entiendo, pero el tema es que si yo le ofrezco un trabajo a esta persona y esta persona no lo toma, ahí es donde está el problema. O sea, tú de verdad quieres ser sano, tú de verdad quieres el trabajo, tú de verdad quieres salir adelante, porque como lo dice, hay personas que se sienten cómodas en la miseria, satisfechos. O sea, ¿qué te hace pensar que la limosna que yo te puedo dar, que está en mis bolsillos, un par de monedas, te van a ayudar más que la verdadera ayuda que te estoy ofreciendo? O sea, ahí es donde realmente deberíamos ir con esto del pensamiento crítico, como ponte a analizar tus situaciones, las circunstancias que te trajeron el día de hoy hasta acá, y pregúntate: ¿quieres estar bien? Exacto, porque a veces nuestra solución en la mente es que me caiga $1.000.000. Claro. Pero no. Y la pregunta ¿quieres estar bien? También es muy ambigua, porque vuelve y juega. Tenemos tantas definiciones de éxito que son, ya lo hemos dicho, personales. El estar bien puede ser una condición personal también. O sea, puede ser que él esté bien ahí. Exactamente, esa persona está bien. O sea, yo veo a un mendigo en la calle y le digo: ¿quieres estar bien? Yo en mi mente estoy ofreciéndole un trabajo, pero esa persona siente que ya está bien con esa posición de rogar por limosna en la calle. O él puede pensar que estar bien es simplemente tener un plato de comida hoy. Exacto. Entonces, para empezar a finalizar el capítulo de hoy, pudiéramos dejar una pequeña guía para inspeccionar un pensamiento, y pudiera ser de la siguiente forma. Volviendo a poner el ejemplo de la escena controversial de Disney, ¿por qué me molesta esta escena?
volvemos a tocarlo, ¿no? Son preguntas que son personales. Antes de O sea, estas preguntas te las tienes que hacer tú. Exacto, antes de expresar una opinión que pudiera llegar a ser molestia para cualquier otra persona, lo cual me parece estúpido porque la opinión de las personas no debería afectarte a ti mismo. Antes de hacer una opinión como esta, pregúntate para tener una guía más clara o tener un concepto más claro o una imagen completa de lo que te hace pensar de esta forma. Es ¿por qué te molesta esta escena? ¿Realmente es una escena que afecte a todo el mundo o solamente me afecta a mí? O puede ser que tú hayas sido muy vulnerable a esta crítica o a esta escena. ¿Tendría que ver con que tú eres una persona muy sensible? ¿O te sientes mal porque tú no compartes esta posición y sientes que esto es una imposición a tus conceptos de naturaleza? También puede ser que piensas que las demás personas son idiotas. Sí, o sea, de hecho, uno suele pensar que si esta persona dice algo con lo que, ejemplo, yo no estoy de acuerdo, simplemente decimos, es que él es bobo. Y la verdad es que no es así. O sea, la verdad es que debemos revisar todos los pensamientos, incluso antes de que salgan por la boca, porque... O en un comentario de redes sociales. O sea, ¿en qué te ayuda tener una perspectiva negativa y personal con respecto a algo que es tan público y que puede llegar a ser mella en el pensamiento de otras personas? Y llegar a inclusive a tener roces con estas personas de ideas y pensamientos diferentes. A lo mejor, no sé, a lo mejor te afecta a ti en lo personal porque sientes que no has tenido cierto apoyo o sientes que que no merecen ese apoyo. O que perfecto, o sea, que estas otras personas no merecen apoyo, no merecen ser parte, o no merecen inclusión, o no merecen tolerancia. Pero por más que te guste o no, es un hecho con el cual tenemos que vivir, y realmente a la hora de vivir, lo que nos va a ayudar a tener una mejor perspectiva o una perspectiva un poco más coherente no es más que el pensamiento crítico. Exacto, y en la vida hay escenas que no vamos a poder controlar y lo único que podemos controlar es la forma en la que reaccionamos y lo que pensamos, porque realmente todos los días estamos aprendiendo algo, y creo que lo que nos ha caracterizado más como generación es la deconstrucción social. O sea, como que decir, ser la generación que dice, ok, vamos a detenernos, vamos a pensar y vamos a quitarles todos estos pelitos y vamos a desnudarlo para ver qué es lo que realmente podemos rescatar y lo que ya de verdad nos sirve. O sea, creo que ese es el centro del pensamiento crítico. Perfecto. Y para terminar este capítulo de hoy, querida compañera Fabi, yo queremos dejarle de nuevo la tarea de que en los comentarios, en la sección de comentarios, nos ayuden o nos compartan sus opiniones con respecto al tema que tocamos. En específico, si no han visto la película, vayan a verla para que tengan un pensamiento crítico, una opinión personal con respecto a esta escena, y también nos las dejan en los comentarios. Y, ¿por qué no? Pueden dejarlos en los comentarios también alguna opinión que ustedes sientan que es controversial y que no mucha gente esté de acuerdo con. Pero antes de dejarlos, pregúntense, utilicen este método socrático para hallar dentro de ustedes mismos lo que realmente les va a dar los argumentos para crear esta interacción en nuestra caja de comentarios. ¿Listo? Si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse. Nos vemos. Bye bye.